¿Listo? Entonces, recordemos entonces que los criterios de divisibilidad, Ingrismel, trate de ponerme atención. Los criterios de divisibilidad se hicieron precisamente para tener que evitar hacer las divisiones a mano. Hubo personas que me enviaron las operaciones hechas y precisamente este cuadrito lo que nos decía o lo que nos hacía ver era la forma para no tener que hacer las divisiones, sino que solamente a ojo pudiéramos hacerlas ya. Entonces, por ejemplo, aquí dice, escoge los números que se indican en cada caso. Hay personas que no hacen las cosas igual. Si aquí dice escoger, no tengo que escribirlos en ningún lado acá enfrente, no. Escoger es seleccionarlos acá. Entonces, simplemente deberíamos haber mirado acá arriba. Espero que todos me estén poniendo atención porque hay gente muy distraída y después no me entiende. Entonces simplemente mirábamos arriba, un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es un múltiplo de 3. Solamente eso. Entonces empezábamos a mirar poco a poco, a ver si las sumas de las cifras eran múltiplos de 3. Entonces, empezamos con 5.431. 5 más 4. 9, Más 3. 12, Más 1. 13. 13 no es múltiplo de 3, o sea que este número no se escoge, se deja así. Vamos a 2561. 2 más 5. 7, Más 6. 7, profe. 16, 13. Más 1, 14. El que dijo 16 está perdido. 14 tampoco es un múltiplo de 3, entonces no sirve este número. Vamos a 8782. 8 más 7. 15, 15 más 8. 23, 23 más 2. 25, 25, Muy bien, y 25 tampoco es un múltiplo de 3, entonces no sirve. Nos vamos al siguiente, 5634. 5 más 6 11, más 3, 11, 14 más 4, 18. Y 6 por 3 es 18, o sea que este sí es un múltiplo de 3, o sea que este sí debíamos haberlo seleccionado. ¿Listo? Porque este sí es divisible. Nos vamos al último, que dice 5 más 6, 11, 11 más 3, 14. 12, 14 no es múltiplo de 3, o sea que el único número que era divisible por 3 era 5634 en la primera parte. Dense cuenta que no hice ninguna operación, no tuve que dividir, simplemente con la visión, porque hay algunos que hicieron 5.431 dividido en 3, 2.561 dividido en 3, 8.782 dividido en 3, y todo lo dividieron en 3. Y pues obviamente así no estamos cumpliendo los criterios, que es solamente con ver. En este divisibles por 6, la gran mayoría se me equivocó y puso 436. No entiendo por qué. Vamos a ver. Divisibles por 6. Un número es divisible por 6 cuando es par y la suma de sus cifras es un múltiplo de 3. Entonces tiene que ser par. Entonces de una vez, por ser par, puede ser este, puede ser este, puede ser este, puede ser este, pero no puede ser el último. Entonces el último ya está descartado. Ahora, la suma de las cifras tiene que ser múltiplo de 3. 4 más 3. 7, 7 más 6. 11, no 7, 13, ¿Cómo que 11, guerrero? 7 más 6. 13, 13, muy bien. Y 13 no es múltiplo de 3. ¿Cómo que 14, Abel? 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Entonces, como 13 no es múltiplo de 3, que quiere decir que no, 436 no es divisible por 6. Vamos al 612. 6 más 1.
7. 7 más 2, 9. 9. ¿Y 9 sí es múltiplo de 3? 9. Claro que sí. O sea que este se seleccionaba. Vamos al siguiente. 1872. 1 más 8 9. más 7, 9. 16 más 2, 18. 18. Y 18 sí es múltiplo de 3, entonces sí sirve y es par. Siguiente, 2568. 2 más 5, 7. 7 más 6, 13. 13 más 8, 13. 21. Y 21 sí es múltiplo de 3 porque 7 por 3 es 21, entonces ahí está. El último ya lo habíamos descartado porque no termina en número par. Y así facilito, nos demoramos haciendo esto como unos 3 minuticos solamente y no fue cosa del otro mundo. Hay niños que duran toda la mañana haciendo estos 2 puntos, pero ¿por qué? Porque simplemente no han entendido, porque me los complican y me los enredan mucho. Eso era todo lo que había que hacer ahí. Vamos al siguiente. Muchos me pusieron el 436 y ese no iba ahí. Bueno, vamos a escribir en el... Mire, este punto tan sencillo, mire. Escribe en el círculo un número que haga verdadera cada afirmación. Aquí hay un circulito, aquí hay otro circulito. Mire, el otro circulito está acá, el otro está acá, acá y acá. Hubo personas que me pusieron enfrente verdadero y falso. Y pues obviamente no tiene nada que ver con lo que tocaba hacer. Entonces simplemente aquí había que poner un numerito. El número aquí era 546 y decían que es divisible por 9. Entonces vamos a mirar cómo sería. Un número siempre hay que ir al cuadro. Un número es divisible por 9 si la suma de sus cifras es un múltiplo de 9. Simplemente eso. Entonces, ¿qué hacíamos? Mirábamos este número. Si la suma de sus cifras es múltiplo de 9, pues lo dejábamos así y agregábamos un 0 al final. Si no, tocaba agregar algo. 5 más 4. 9. Más 6. 9. 15. 15 no es múltiplo de 9, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el múltiplo más cercano a 15 que sea múltiplo de 9? 540. Uy, ¿qué? 18. Muy bien, 18. Muy bien, 18. No sé por qué me están diciendo que 3 y que no sé qué. Si yo estoy preguntando cuál número más cercano ahí es múltiplo de 9. Me están diciendo que el 3 no es múltiplo de 9, empezando por eso. Entonces el número quedaría así. 5 más 4, 9, más 6, 15 más 3, 18. O sea, quedó 5.463 si es divisible por 9. Nos vamos al del frente, al que sigue acá. Dice 3, 1 y 5 es divisible por 5. Lo pudiéramos dejar así, pero podemos agregarle otro 5 o podemos agregarle un 0, porque recuerde que cuando terminan en 5 o en 0 son divisibles por 5. Y preguntaban aquí que si es divisible por 5. Entonces el número quedó 3155. Y así ya se hizo de una vez verdadera la afirmación. Aquí dice para que se haga verdadera cada afirmación. Vamos a la siguiente. Profe, o también el otro número que podía sería 3150. Sí, por eso dije que podía ser el 5 o el 0. De hecho, lo dice aquí en los criterios de divisibilidad. Un número es divisible por 5 si termina en 0 o en 5. Podría ser aquí un 0 o un 5. Nos vamos acá. 196 es el número que nos daban. Entonces, es divisible por 6. Recordemos que cuando es divisible por 6, un número es divisible por 6 cuando es par y la suma de sus cifras es un múltiplo de 3. Cuando es par y la suma de sus cifras es un múltiplo de 3. Entonces, ¿cómo sería ahí, Sheridan? Sería 1972. ¿Por qué? A ver. Porque cuando uno lo suma, porque
1 más 9 son 10, más 6 son 16. Faltarían 2 para 18, para que sería 3 por 6, 18. Muy bien, Cherina, mire, 1 más 9, 10, 16, 18. Es par y la suma de sus cifras es múltiplo de 3, o sea que sí es divisible por 6. Muy bien por ese aporte. Aquí ya no nos aparecía la bolita al final como en todos los que veníamos, sino aquí nos aparece la bolita de segunda. O sea que es 4, la bolita 71. Es divisible por 3. Entonces recordábamos que un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es un múltiplo de 3. Facilito. Eso no tenía ninguna complique. Entonces sumamos aquí las cifras. 4 más 7. 11. 11 más 11. 12. 12. 12. Listo. 12. 12 es un múltiplo de 3, ¿cierto? Entonces, ¿qué número podría ir a ver? 3. Podría ir ahí. Cualquiera de los tres. múltiplos de una cifra de 3. 15. Por ejemplo, esto 3, 0, 0, 3, 15, puede profe. ser el 6, puede ser el 9. Solamente ahí se le agrega el 3. 0. El 2. El 2 no. El Entonces, aquí, 6. aquí se le puede agregar el 0, el 3, el 6, el 9, hasta ahí. Entonces, cualquiera de esos que puso, si lo puso, está bien. Muy bien, Germán Guerrero. 4.371 quedaba el número, o 4.071, o 4.671, o 4.971. Vamos a la siguiente, que estaba esa bolita empezando. Estaba empezando el... espérenme un segundito. Estaba empezando el número. Entonces, es divisible por 10. Aquí, pues podríamos poner cualquier número. 2000, por ejemplo, o 1000, o 3, lo que... Ay, 13 no. 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8. Porque de todas maneras estaba terminando en 0. Y un número para que sea divisible por 10, ¿qué se necesita? Que termine en 0. Que termina en el 0. Muy bien. Bueno. Vamos al siguiente acá. 2, 5, 8. Es divisible por 4. Entonces vamos a mirar qué se necesita para que sea divisible por 4. Un número es divisible por 4 si es par y su mitad es par. Sencillito. Si es par y su mitad es par, entonces miramos. Si el número, pongamos un 8 para que no nos quede tan difícil y que sea par también. Entonces, miramos 2588. A ver si su mitad es par. 1250, 44. 1294. Entonces, ¿qué quiere decir? Que su mitad sí es par. Entonces, este número ya queda así si es divisible por 4. A ver, haciendo la división, ¿cuánto me da? 2588 entre 4. A ver, ¿quién termina primero la división? Hay mucha gente con la cámara apagada, entonces les agradezco que la enciendan porque ya saben. Saray y Gabriel, y ahora Ladis apagó la cámara. Dani, Profe, es que yo tengo problemas con la cámara. ¿quién? Gabriel Arteaga.
Danis, lo veo trabajando, papá. ¿Qué pasa? Que está mirando solamente la pantalla. Profe, ¿me puede volver a repetir el número? Aquí está, mamita. Desde hace rato se está viendo ahí. Yo no lo he quitado de la pantalla. Prof, Profe, Valerie, yo no veo que usted esté trabajando y la estoy mirando desde hace rato y solo está rascándose el ojo y no está trabajando. Sí, profe, sí estoy trabajando. Bueno, dígame cómo va. Ahí voy bien. ¿Pero qué está haciendo? Dígame. Valerie Hoyos, ¿qué está haciendo? Profe, no sé porque es que acabo de entrar. Y me dice que va bien. Profe, yo ya terminé. ¿Cuánto le dio? 647. 600. prof, esto yo también terminé. profe, a mí también me salió 647 y es una división exacta. 600, pues claro que es una división exacta porque es divisible por 4, o sea que sí comprobamos que es divisible por 4. Muy bien. Próspera, trabajada. 647, profe. Yo también lo... Vamos ahora, tacha los números que se indican, luego encuentra el número telefónico de Federico uniendo los números restantes. Un montón de gente aquí no sé qué fue lo que hizo, no entendió, hizo otra cosa diferente. Simplemente dice, tacha los números que se indican. Entonces simplemente leemos acá los que se indican y los tachamos. Los divisibles por 5, que terminen en 5 en 0. Entonces este lo tachamos porque termina en 5. ¿Qué otro? Este lo tachamos porque termina en 5. Listo, creo que tachamos ya los divisibles por 5. Ahora dice los divisibles por 6, que la suma es que sea par y la suma de sus cifras sea múltiplo de 3. Dice aquí que sea par y la suma de sus cifras sea un múltiplo de 3. Entonces lo buscamos. Este es par, 5 más 7, 12 más 8, 20, pero no es múltiplo de 3, no sirve. 2 y 4, 6, y 6 sí es múltiplo de 3, o sea que lo tachamos. Hubo personas, no sé, que se confundieron. Bueno. 4 y 8 son 12, y 12 sí es múltiplo de 3, lo tachamos. Y listo, ya se cumplió porque no hay más pares que sean múltiplos de 3. Y los divisibles por 9, que la suma de sus cifras sean múltiplos de 9. Mire, aquí dice que la suma de sus cifras sea un múltiplo de 9. Aquí dijimos que era 20. 20 no es múltiplo de 9. 4 más 9 es 13, no es múltiplo de 9. 81 es múltiplo de 9. Sí, señor. Claro que sí, porque 8 más 1 es 9 y múltiplo de 9. Profe. Tachando esa nos queda el número 578, 49, 23. Mírelo aquí. 578, 49, 23. Muchos me hicieron disque 315, no sé qué vaina, no sé qué. No pusieron nada de cuidado a lo que tocaba hacer.
Tachar los que decían aquí y aquí queda el número facilito, 5, 78, 49, 23. No tiene nada de complicado. Bueno. Nos vamos a la última aquí. Ah, no, a la práctica 4 hasta ahora. Entonces, aquí yo he puesto ceros para poder reemplazar los números aquí cuando lo acabe. Y acá, listo. Entonces vamos a empezar. Dice, es divisible por 3 y por 5. O sea que era un número de 3 cifras acá. Número de 3 cifras que fuera divisible por 3 y por 5. Entonces, para que sea divisible por 5, tiene que terminar en 5 o en 0. Y para que sea divisible por 3, la suma de sus cifras tiene que ser un múltiplo de 3. Hubo alguien que me escribió esto, por ejemplo. Pero ahí es divisible por 3, pero no es divisible por 5. Entonces, no puede. Entonces, vamos a terminarlo sí en 0 y que la suma de sus cifras, entonces, nos dé un múltiplo. Por ejemplo, 510. 5 más 1 es 6. 6 sí es múltiplo de 3, o sea que este número es divisible por 3. Y es divisible por 5 porque termina en 0. ¿Están de acuerdo? Sí. Y el 550 Sí, también señor, se y puede. Muy bien. 250. Ahora, 9 por 225. hubo, sí, hay un montón de ejemplos. No se preocupen que yo se los califiqué, pero hubo personas aquí que me copiaron 15, en el otro cuadrito 17, en el otro cuadrito 80, y no, era un número completo. Vamos al siguiente. Un número que sea divisible por 6 y por 9. O sea, por 6 y por 9. Por 9 tiene que ser que la suma de sus cifras dé un múltiplo de 9. Por ejemplo, 5. Bueno, vamos a hacerlo con 4. 4, 3 y 2. 4 y 3 7, y 2. 7, 9, 9, 9. 9. Ahí es divisible por 9. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice cuando sea 6? Que sea par y la suma de sus cifras es un múltiplo de 3. ¿Es par? Sí, y es múltiplo de 3, 4 y 3, 9. Entonces está bien, ahí es divisible por los dos. ¿De acuerdo? Porque 9 también es múltiplo de 3. Listo. Y es divisible por 4 y por 10. Entonces, por 4 y por 10. Sencillito. Pongamos 40, 100. 400, 40 no sirve, Guerrero, porque son 3 cifras. 400, sino que yo lo que hice fue ¿Por qué? Porque multiplicar. acá es divisible por 4 si miramos que la mitad es par también. Mitad de 100. 50. 50. Muy bien. Entonces sí es divisible por 4 y termina en 0, entonces es divisible por 100. 400, como dijo Germán Guerrero, también servía. Entonces ahí están los números, tenía que cumplir las características. Ahora, en un vivero hay 276 margaritas. ¿Es posible hacer paquetes de 6 flores sin que sobre ninguna? Y de 9. Entonces, aquí yo tenía ya la respuesta porque ya la había hecho, obviamente. Entonces, sí es posible hacer paquetes de 6 flores y cada uno no. Esto me quedó mal. ¿Y salen cuántos paquetes? 46. Y salen 46 paquetes. ¿Y cuántas flores tiene cada paquete? 6. Muy bien, 6 flores. ¿Cómo lo hizo, profesor? Pues muy sencillo. Primero miramos si era posible. 276 es posible dividir en 6. Entonces, recuerden que la suma de sus cifras sea múltiplo de 3, es lo que dicen los divisores del 6. Par y la suma de sus cifras sea múltiplo de 3. 2 más 7, 9 más 6, 15. 15 sí es múltiplo de 3, entonces después no era sino hacer la división. Ahora, y de 9, quiere decir que si fuera por 9, entonces rapidito miramos. Un número es divisible por 9 si la suma de sus cifras es un múltiplo de 9. Pero aquí nos daba 15 y 15 no es múltiplo de 9, entonces de una vez debíamos escribir no se puede porque 236 no es divisible por 9. De una. Y aquí
Ahí no teníamos que hacer división de nada porque ya la respuesta las... Julián tiene 128 canicas. Si quiere hacer grupos de 6 unidades, obtendrá un número exacto de grupos sin que sobre ninguno. Entonces miramos si 128 es divisible por 6. Recuerde que para un número sea divisible por 6, la suma de sus cifras debe ser un múltiplo de 3. 1 más 2, 3. 3. 8, 11. 11 no es un múltiplo de 3, lo que quiere decir que no se puede porque 128 no es divisible por 6. Y ahí estaba la respuesta de la guía. Demoramos 20 minutos haciendo la guía, que algunos de pronto duraron un día completo haciéndola.